Hola, les saluda la profesora Zoilita Gavino González y el día de hoy hablaremos de la célula eucariota. ¿Qué tenemos aquí? Es el dibujo que hice de una célula eucariota. La principal característica de la célula eucariota es que presenta un núcleo bien definido, que sería este. Pero asimismo, una célula eucariota no solo tiene núcleo, sino que tiene muchas otras estructuras que complementan su buen funcionamiento, ya que las células eucariotas forman parte de animales, plantas, hongos y protozoarios. Veamos qué más tiene. Tiene un citoplasma y dentro del citoplasma existen estructuras celulares llamadas organelos, organelos muy diversos. Luego tiene una membrana celular y también presenta un glucocáliz o una pared celular según sea el tipo de célula eucariota. Membrana celular. Veamos cuál es la estructura de la membrana celular. Toda célula presenta una membrana. La membrana está formada por una bicapa de fosfolípidos. ¿Qué viene a ser la bicapa de fosfolípidos? Si ustedes observan en mi dibujo, se observan dos estructuras que están adentro y afuera de la membrana. Estos vienen a representar los fosfolípidos. Estos fosfolípidos le permiten que la membrana pueda tener existencia. ¿Por qué? Porque los fosfolípidos tienen la característica de ser anfipáticos. Anfipáticos significa que tienen un lado que es polar y otro lado que es apolar. Las partes de circulitos anaranjados representan las partes polares del fosfolípido y que pueden estar en contacto con el agua. Por eso vemos estas partes polares en el lado externo de la célula y en el lado interno. Entonces, pueden estar en contacto con el agua. También verán unas líneas de color verde, pequeñitas. Estas vienen a ser las colas de los fosfolípidos, que son apolares o hidrofóbicas, y por tenerle miedo al agua están en la parte interna de la membrana o de la bicapa. Estas colas hacen que la membrana no se disuelva y por lo tanto la membrana puede tener una existencia física. ¿Qué más tenemos en una membrana celular? Además, observamos estas estructuras que vemos aquí de color rojo, se llaman proteínas. Existen dos clases de proteínas. Las grandes que atraviesan la bicapa de color rojo se llaman proteínas integrales y las pequeñas que se encuentran en la monocapa externa o en la monocapa interna se llaman proteínas periféricas. Asimismo, la membrana celular presenta moléculas de colesterol. El colesterol lo vemos aquí. Aquí apenas unas líneas pequeñas. Este colesterol tiene la función de darle estabilidad a la membrana celular. ¿Qué significa? Que si no hubiera colesterol en la membrana sería demasiado fluida. Y al ser muy fluida, imagínate, nuestro cuerpo sería como gelatinas. Pero gracias a la membrana que presenta colesterol, aquí están las moléculas de colesterol, este colesterol le va a dar una estabilidad y nuestro cuerpo va a ser tal como lo conocemos. Vamos a ver cuáles son las propiedades que tiene la membrana. La primera de las propiedades de la membrana es la fluidez. La membrana es muy fluida. Antiguamente se creía que la membrana era una estructura dura y rígida, como una cáscara de huevo, como esta. Pero luego se dieron cuenta que no podía ser dura y rígida porque nosotros somos elásticos. Entonces, la membrana se ha descubierto que tiene mucha fluidez. ¿Cómo lo vamos a demostrar? A través del siguiente experimento. Cogemos un plato y rompemos un huevo. Echamos en el plato y luego, con ayuda de un alfiler o de una aguja, a ver, como pueden ver aquí, voy a introducir esta aguja en la yema. Se supone que si yo introduzco la aguja en la yema,
debería ser un hueco, como lo estoy introduciendo ahorita. Incluso lo estoy agitando y se esperaría que al sacar la aguja el contenido de la yema se derrame. Veamos qué sucede. He hecho el agujero, he agitado, retiro la aguja y el contenido de la yema no se derrama. ¿Por qué no se derrama? Porque aquí observamos una membrana y las membranas tienen esa característica de que son fluidas y entonces cuando se hace el agujero se abren, pero al sacar la aguja inmediatamente gracias a la fluidez se cierra. Interesante, ¿no? Otra propiedad interesante que tiene la membrana celular es que permite el transporte de sustancias. A través de la membrana, a través de esta membrana, van a ingresar y van a salir sustancias de la célula, tanto el ingreso de sustancias nutritivas o la salida de sustancias de desecho o sustancias que serán útiles más adelante. Y gracias a ese transporte de sustancias, la membrana celular se dice que tiene semipermeabilidad o permeabilidad selectiva. Esto significa que la membrana permite que algunas sustancias pasen más fácilmente que otras. Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es una de las estructuras que se encuentra en el citoplasma. Recibe el nombre de retículo endoplasmático porque se parece a una pequeña red. Como pueden ver, es una red de canales que se encuentra dentro del citoplasma. El retículo endoplasmático se diferencia en dos tipos. Está el retículo rugoso que vemos aquí, que presenta como puntitos que se llaman ribosomas, unos pequeños organelos, y el retículo liso que no presenta ribosomas. Vamos a empezar hablando del retículo endoplasmático rugoso, también conocido como RER. El retículo endoplasmático rugoso recibe este nombre porque presenta ribosomas en su superficie, o mejor dicho, en la cara externa de este retículo. Debido a la presencia de ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso tiene esta función, la síntesis de proteínas. ¿De qué se encarga el retículo rugoso? De la síntesis de proteínas. Y ustedes me dirán, ¿qué significa síntesis de proteínas? Bueno, pues síntesis de proteínas significa que el retículo rugoso va a fabricar diferentes proteínas. Por ejemplo, una proteína es la queratina, que forma parte de mi cabello. O puede ser también la insulina, que es producida por el retículo rugoso de las células del páncreas. También está el retículo endoplasmático liso, que es este. Veamos cuáles son sus funciones. El retículo endoplasmático liso, para empezar, la primera característica que tiene es que no presenta ribosomas. Como pueden ver, su superficie es lisa o llana. Debido a ello, el retículo endoplasmático liso va a tener varias funciones. La primera de sus funciones es esta, la síntesis de lípidos. Síntesis de lípidos. ¿Qué significa? Significa que el retículo endoplasmático liso va a fabricar una gran variedad de lípidos para nuestro cuerpo. Los lípidos son también conocidos con el nombre de grasas. Un ejemplo de lípidos o grasas, por ejemplo, tenemos el colesterol. Les había mencionado que nuestro cuerpo necesita colesterol para la membrana celular, ya que el colesterol le da estabilidad. También en el retículo liso se va a fabricar los fosfolípidos, que forman parte de la membrana celular. También se pueden formar dentro del retículo liso hormonas esteroideas, que tienen una composición lipídica, es decir, son grasas, como la testosterona en los varones y el estrógeno en las mujeres. Otra función del retículo liso es la detoxificación celular. ¿Qué significa detoxificación celular? Muy interesante. Sucede que el retículo liso contiene sustancias que son capaces de degradar las sustancias tóxicas que ingresan a nuestras células. Supongamos un caso, que yo consumo alcohol, un vaso de vino. El vino es alcohol. Entonces,
Este alcohol, por ser una sustancia tóxica, ingresa a mi cuerpo y debido a su toxicidad, mi cuerpo lo va a enviar hasta mi hígado. Una vez que llegue al hígado, ¿por qué primero va a ir al hígado, no? Va al hígado porque en el hígado las células del hígado tienen retículos lisos muy desarrollados. Entonces, estos retículos lisos van a empezar a degradar el alcohol en sustancias menos tóxicas. Y de esa manera, con una copa de alcohol, yo no me voy a embriagar probablemente. Sin embargo, supongamos que en lugar de una copa me tomo toda una botella de vino o de alcohol. Entonces, ¿qué va a pasar? Los retículos lisos van a seguir degradando, pero debido a la gran cantidad de alcohol que puedo estar consumiendo, su acción no va a ser tan rápida y entonces voy a presentar los síntomas de la embriaguez. Eso mismo va a suceder en el caso de consumir fármacos, antibióticos sin receta médica o alguna otra sustancia que sea tóxica. El retículo liso nos ayuda destoxificando, pero obviamente no va a ser magia si consumimos dosis muy elevadas. Así que a tener cuidado y a cuidarnos. Otra de las funciones que tiene el retículo liso es la gluconeogénesis. La glucogenólisis. ¿Qué significa glucogenólisis? La glucogenólisis significa que el retículo liso es capaz de degradar el glucógeno que podemos tener almacenado en músculo y en hígado en situaciones de mucha necesidad. Supongamos que estamos en una situación de hambre, hemos pasado por un desastre natural y hemos dejado de alimentarnos como es debido y necesitamos energía. Entonces, ¿qué va a pasar? El glucógeno, que es una reserva energética que está en hígado y en músculos almacenado, va a ser degradado por el retículo liso, lo va a ir rompiendo y va a liberar glucosas. Y las glucosas, al entrar a la respiración celular, van a producir energía. Entonces, el retículo liso es muy importante. 3 funciones ya mencionadas y la última función es que el retículo liso almacena y libera calcio. Esto sucede en las células musculares. El aparato de Golgi es una estructura muy importante en la célula eucariota. Está formado por una serie de sacos membranosos o bolsas membranosas llamadas dictiosomas, los cuales están apilados unos encima de otros, como pueden ver en este esquema. El aparato de Golgi realiza múltiples funciones, siendo la primera de sus funciones la secreción celular. ¿En qué consiste la secreción celular? Secreción celular significa que el aparato de Golgi libera sustancias, pero ojo, él no solo libera sustancias, sino que antes de liberar las sustancias las almacena. ¿Se acuerdan del retículo rugoso y del retículo liso? El retículo rugoso fabrica proteínas. Esas proteínas fabricadas se almacenan en el Golgi. El retículo liso fabrica lípidos. Esos lípidos también se almacenan en el Golgi. Entonces el Golgi funciona primero como un gran almacén. Luego, el Golgi empaqueta las sustancias cuando la célula lo necesita. Supongamos que el núcleo le pide al Golgi: necesito fosfolípidos y proteínas para la membrana celular. Entonces el Golgi va a liberar fosfolípidos y va a liberar proteínas que tiene almacenadas, pero no los libera nada más así, sino que antes de liberarlos los envuelve en una vesícula, como es esta. Una vesícula es como una especie de bolsita de membrana que forma el Golgi. Y dentro de esa vesícula va a ir almacenado o va a ir empaquetado el fosfolípido y la proteína. Y luego lo va a liberar. A este momento de liberación se le llama secreción celular. Otra de las funciones que tiene el Golgi es la glucosidicación. ¿En qué consiste la glucosidicación? Por ejemplo, tenemos aquí un glúcido. El Golgi tenía almacenado glúcidos y tenía almacenado lípidos. Pero si la célula necesita glucolípido, lo que hace el Golgi es unir glúcido con lípido y forma glucolípido. Eso es una glucosidicación. También el Golgi puede unir glúcido con proteína y formar glucoproteína.
A eso también llamamos glucosidificación. Otra de las funciones que tiene el Golgi es la biogénesis de los lisosomas. Los lisosomas son organelos que se encargan de la digestión celular. ¿Y cómo sucede? Pues el aparato de Golgi almacenaba sustancias. Entre las sustancias que almacena, puede almacenar enzimas digestivas. Si estas enzimas digestivas luego son empaquetadas por una vesícula y luego liberadas, entonces lo que está liberando es una estructura llamada lisosoma, un organelo celular formado por el aparato de Golgi. Otra de las funciones que tiene el aparato de Golgi es que forma la pared celular. Gracias a que almacena varias sustancias, puede almacenar gran cantidad de moléculas de glucosa, que llegado el momento los une mediante enlace beta 1,4 y se forma una pared celular en las células que recién se forman por división celular. También el aparato de Golgi repara la membrana celular a través de la liberación de fosfolípidos y proteínas. Y finalmente, esta muy interesante, forma el acrosoma espermático. El acrosoma espermático, como vemos en mi dibujo del espermatozoide, bastante sencillo, vemos aquí en la cabecita del espermatozoide, tiene esto de color verde, que es como un casquito en su cabeza. Esto se llama acrosoma y está formado por el aparato de Golgi. Contiene enzimas que van a degradar la membrana del óvulo. Entonces, cuando el espermatozoide llega al óvulo, como quien dice, le da un cabezazo al óvulo y rompe su acrosoma, liberando estas enzimas y pudiendo hacer de esa manera la fecundación. El lisosoma es un organelo muy importante en toda célula eucariota, sobre todo en las células animales. El lisosoma es un organelo formado por una sola membrana que en su interior contiene enzimas digestivas. Recordamos que el lisosoma ha sido fabricado o formado en el aparato de Golgi. Estas enzimas digestivas van a actuar a un pH de 5, es ligeramente ácido. Ahora, el lisosoma como organelo cumple 3 funciones básicas. La primera función es la digestión celular. Esto significa que si algún alimento ha ingresado a la célula, el lisosoma lo va a digerir. Por ejemplo, en los glóbulos blancos, que son algunos de ellos macrófagos, que comen microorganismos que pueden entrar a nuestro cuerpo, tiene gran cantidad de lisosomas. Supongamos que haya ingresado una bacteria a la célula, entonces el lisosoma lo va a comer, va a liberar sus enzimas digestivas y lo va a destruir. Eso sería digestión celular. Otra función que tiene el lisosoma es la autofagia. ¿Cómo se dice? Autofagia. La autofagia consiste en que el lisosoma se come a algunos organelos que la célula no están teniendo funcionamiento en la célula, es decir, que han dejado de funcionar en la forma que se espera. Por ejemplo, supongamos que una mitocondria está envejecida y ya no está produciendo la energía que la célula requiere, entonces el lisosoma va a liberar su enzima digestiva sobre la mitocondria y la va a destruir. Por ese motivo, también a los lisosomas se les llamaba antiguamente basureros celulares, porque se encargan de los desechos que la célula no utiliza. Otra función del lisosoma es esta, se llama apoptosis. ¿Cómo se llama? Apoptosis. Apoptosis significa muerte celular programada. Esto sucede cuando el lisosoma se come a la propia célula que lo contiene. Y esto ocurre cuando la célula ya no es necesaria para el cuerpo según la programación genética o estructural del organismo. Por ejemplo, nosotros cuando hemos sido embriones, los dedos de nuestras manos estaban unidos por membranas. Habían membranas, pielcita entre los dedos. Éramos como los patitos, así, palmípedos. ¿Y qué pasó? Esas células que formaban las membranas dejaron de ser necesarias porque no está en nuestra programación genética. Así que fueron nuestros lisosomas los que se comieron a esas células, dejando nuestros dedos libres. A veces los lisosomas no hacen su trabajo como debe ser y a veces existen personas que pueden nacer con algunos dedos unidos. A eso se le llama sindactilia. Es un trastorno de los lisosomas, ¿no? Entonces, son muy importantes
El peroxisoma es un organelo que está formado por una sola membrana y en su interior tiene varias enzimas peroxidasas, de las cuales destaca la enzima catalasa. La función que tiene el peroxisoma es de degradar el agua oxigenada o llamada peróxido de hidrógeno. Aquí le puse con una carita de agua molesta. En realidad, el agua oxigenada es una sustancia muy tóxica que en nuestro cuerpo, en nuestras células, se llega a formar agua oxigenada como resultado de nuestro metabolismo. Es demasiado tóxica y puede causar la muerte a nuestras células. Sin embargo, gracias a este organelo llamado peroxisoma, esta molécula de agua oxigenada se degrada, se rompe, formando agua y oxígeno, sustancias que ya no son tóxicas. ¿Qué pasaría si no tuviéramos los peroxisomas? La falta de peroxisomas puede hacer que la persona desarrolle una enfermedad que se llama el síndrome de Zellweger. En el síndrome de Zellweger, los pacientes que sufren este síndrome no tienen los peroxisomas o les faltan las enzimas peroxidasas como la catalasa. Entonces, nacen aparentemente bien porque pueden tener los peroxisomas que han heredado de la madre durante el periodo del embarazo a través del cordón umbilical. Sin embargo, estos no van a ser suficientes. Entonces, el bebé empieza a tener un envenenamiento por agua oxigenada, por peróxido de hidrógeno, y empieza a dañar a sus células. ¿Qué hace el cuerpo de esta criatura? Manda toda el agua oxigenada al hígado para que lo detoxifique. Pero el hígado no logra detoxificar a pesar de que tiene retículos lisos desarrollados. Entonces, el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno va a los riñones para ser eliminados, pero tampoco se logra eliminar. Entonces, quedándose en la sangre, en algún momento llega al cerebro y causa un deterioro cerebral, ya causó un daño hepático y ya causó un daño renal, que finalmente va a terminar en la muerte del paciente. Por eso es importante también valorar a nuestros peroxisomas. El glioxisoma es un organelo que está propio en las células vegetales, en las plantas. En realidad, el glioxisoma viene a ser el mismo peroxisoma, solamente que en las plantas recibe este nombre. ¿Cuál es la función que tiene? Se encarga de transformar los lípidos, es decir, las grasas, en glúcidos o azúcares. ¿En qué? En células de la semilla. Generalmente la semilla suele tener una gran reserva de lípidos. Los lípidos son una reserva de energía de largo periodo de tiempo, pero cuando llega el momento en que la semilla va a germinar, es decir, se va a convertir en plantita, se necesita convertir la energía del lípido en una energía más rápida, más veloz. ¿Y qué sucede? Los lípidos, por acción de los glioxisomas, entran a una serie de reacciones químicas conocidas como la vía del glioxilato. Y entonces el lípido se transforma en glúcido. Y al transformarse en glúcido, la plantita tiene la energía, la semilla tiene la energía rápida que necesita para poder germinar. La vacuola es una estructura propia de células vegetales. Sirve para almacenar sustancias. Como vemos en este esquema de la célula vegetal, aquí está el núcleo, están los cloroplastos y la mayor parte de la célula es ocupada por la vacuola, que puede almacenar agua, puede almacenar alcaloides, puede almacenar colorantes, una serie de sustancias importantes para la célula. La mitocondria es un organelo muy importante en nuestras células. Es muy valioso y muy importante. ¿Qué es lo que hace la mitocondria? Se encarga de la respiración celular aeróbica. Es como decir el pulmón de las células. Es el encargado de respirar y además, mucho más importante, de producir energía. La energía en forma de ATP. Veamos cuál es la estructura de la mitocondria. Tiene una membrana externa de superficie lisa, como pueden ver, y luego hay una membrana interna ondulada, que se llama cresta mitocondrial. En esta membrana interna ondulada vamos a observar como unos puntitos. ¿Pueden verlo? Ya. Esos vienen a ser unas enzimas llamadas citocromos.
importantes para el transporte de electrones y la producción de energía. También tiene una parte que vemos aquí de color amarillo que se llama matriz mitocondrial. Allí ocurren reacciones químicas importantes como el ciclo de Krebs. Algo interesante de la mitocondria que se descubrió hace algunos años es que tiene su propio ADN. Y este ADN que presenta es un ADN circular y desnudo. ¿Y a quién nos recuerda? A las bacterias. Y es más, tiene sus propios ribosomas, igual que las bacterias. Es más, las mitocondrias tienen su propia división mitocondrial, igual por bipartición, igual que las bacterias. ¿Están pensando lo mismo que yo? Pues sí. Resulta que se ha descubierto que las mitocondrias en realidad son bacterias. Son bacterias que probablemente hace miles de millones de años, cuando recién se estaba formando la vida en la Tierra, algunas de esas bacterias entraron a la célula e hicieron simbiosis. ¿Qué significa simbiosis? Significa que la mitocondria entró a la célula buscando comida, porque la célula tenía mucha comida. Y la mitocondria se metió a la célula y empezó a alimentarse. Por una molécula de glucosa, la célula producía solo 2 ATP. Pero cuando entró la mitocondria, por cada molécula de glucosa, la célula podía llegar a tener 38 ATPs, que es un montón de energía. Entonces la célula dijo, me conviene criar a esta bacteria, porque yo le doy de comer y me da energía. ¿Y qué dijo la bacteria? Me conviene quedarme con esta célula, porque me da de comer todo el día y yo solo tengo que darle energía. Con el tiempo, nuestras células se han acostumbrado a vivir con las mitocondrias y hoy en día ninguna célula se divide sin que antes se hayan dividido las mitocondrias, para que así las células hijas tengan sus propias mitocondrias. No lo olvides, su función es la respiración celular y produce energía. Se denominan como plastos o plastidios a los organelos propios de la célula vegetal. Estos plastos o plastidios tienen un origen en unos proorganelos llamados protoplastos. A partir de los protoplastos, dependiendo dónde se ubica la célula, se van a formar los cromoplastos, que son plastos que sirven para dar color a la planta. Por ejemplo, si la célula se encuentra en una flor o en un fruto, los protoplastos se convertirán en cromoplastos, que le va a dar color a la planta. Si el protoplasto se ubica en una célula que va a ser hoja, se va a convertir en cloroplastos, cloro. Los cloroplastos son de color verde y van a realizar la fotosíntesis. Pero si el protoplasto se ubica en unas células que van a estar escondidas de la luz, se va a convertir en leucoplastos, que van a servir para almacenar sustancias, como por ejemplo los amiloplastos, que almacenan el almidón, como en la papa, o los oleoplastos, que almacenan aceite, como en las aceitunas. En suma, los plastos son organelos muy valiosos para una célula vegetal. El cloroplasto es el organelo característico de toda célula vegetal o de un organismo autótrofo. Se caracteriza porque su función es realizar la fotosíntesis. Es el proceso en el cual las plantas principalmente fabrican sus propios alimentos, producen sus propios alimentos. Los cloroplastos presentan la siguiente estructura: una membrana externa de superficie lisa, una segunda membrana interna también de superficie lisa, y en su interior presenta unas estructuras membranosas, tienen un aspecto de monedas que se llaman tilacoides, y estas están sumergidas en un líquido que recibe el nombre de estroma. Algo interesante de los cloroplastos es que se ha observado que tienen su propio ADN, que es circular y desnudo, y asimismo tienen sus propios ribosomas, lo cual llevó a la conclusión de que los cloroplastos, al igual que las mitocondrias, son también bacterias. Son bacterias que han hecho simbiosis, es decir, que se ayudan con las células vegetales y en tantos miles de años ya no se han vuelto a separar.
El ribosoma es un organelo muy importante que está presente en todo tipo de células, tanto eucariotas como procariotas. En este caso, el ribosoma de las células eucariotas se denomina 80S, porque presenta 80 unidades de sedimentación. El ribosoma es un organelo que no tiene membrana. Está formado de la siguiente manera. Tiene dos subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. Ambas subunidades están formadas por moléculas de ARN ribosomal y proteínas riboforinas. ¿Cuál es la función que tiene el ribosoma? La síntesis de proteínas, es decir, se encarga de fabricar los diferentes tipos de proteína que tiene la célula. El centriolo es un organelo no membranoso, algunos también le llaman organoide. Este centriolo es un organoide o organelo que tiene la forma de un cilindro hueco y está formado por tripletes de microtúbulos. Los microtúbulos son tubos hechos de proteína tubulina, los cuales están agrupados en tripletes, en grupos de 3, como vemos aquí en este esquema, y están agrupados en 9 tripletes. De ahí que la fórmula de los centriolos sea 9 más 0. 9 tripletes de microtúbulos alrededor y al centro 0. Generalmente una célula suele presentar dos centriolos, como vemos en el esquema. Uno suele ser vertical y el otro horizontal con un ángulo de 90 grados. Lo que se sabe que al conjunto de dos centriolos se le llama centrosoma y la función que realiza es formar el uso acromático durante la división celular. Los cilios y flagelos, como vemos en esta parte del dibujo, son estructuras a manera de pelitos o pestañitas, los cilios, o los flagelos como largas colas que le permiten el movimiento a las células. Los cilios y flagelos están formados por microtúbulos, los cuales se organizan de la siguiente manera. En la base de los cilios o flagelos, que se llama cuerpo basal, vamos a observar que están agrupados sus microtúbulos siguiendo esta fórmula, 9 más 0, 9 tripletes de microtúbulos alrededor y al centro 0. Pero en el resto del cuerpo del cilio o en el resto del cuerpo flagelar, si hacemos un corte y hacemos la observación, veremos que la estructura es distinta. Esta forma tiene la fórmula 9 más 2, que significa que tiene 9 dupletes, paquetes de 2 microtúbulos alrededor y al centro tiene 2 microtúbulos centrales. ¿Cuál es la función de los cilios y flagelos? Realizar el movimiento celular. Finalmente vamos a estudiar al núcleo. El núcleo es la estructura característica de la célula eucariota. Es lo que nos permite reconocerla. Y podemos decir que una célula eucariota tiene núcleo debido a que presenta la membrana nuclear, también llamada carioteca. Esta membrana nuclear o carioteca está formada por una doble membrana, siendo así que tiene una membrana externa y una membrana interna. Y podemos observar que la membrana externa tiene continuidad con el retículo endoplasmático. Esto es importante entender porque más adelante, cuando estudiemos la división celular, veremos que hay un momento en que la membrana del núcleo o carioteca se desintegra. Y entonces uno dice, no, se desintegra. ¿Y qué pasa con la membrana? Y luego en otro momento decimos, se reintegra la membrana. ¿Y cómo es que aparece? Uno se pregunta. Y es que como al ser continua con el retículo endoplasmático puede suceder esto. Se puede formar y desarmar. ¿Qué más? Como la membrana nuclear o carioteca tiene una doble membrana, el paso de sustancias sería muy complicado. Así que para permitir el paso de algunas sustancias, presentan unos poros. Estos poros reciben el nombre de poros nucleares, que permiten el paso de algunas sustancias, por ejemplo, la salida del ARN mensajero. El interior del núcleo contiene un líquido llamado nucleoplasma, o también se le dice cariolinfa o jugo nuclear. Este nucleoplasma, cariolinfa o jugo nuclear contiene agua, sales, enzimas, nucleótidos, nucleósidos,
moléculas necesarias para formar a los ácidos nucleicos. Algo que encontramos aquí es el ADN, pero ustedes dirán, yo no veo el ADN, ¿no? ¿Dónde está el ADN? Bueno, pues sucede que el ADN está asociado a unas proteínas llamadas histonas, y al estar unido a estas proteínas se observa más condensado y se observa en forma de unos hilos negros, fibras negritas, que reciben el nombre de cromatina. Entonces, ¿qué se va a observar en el núcleo? Se observa la cromatina, que viene a ser en realidad ADN unido a las proteínas histonas. Ahora, estas fibras de cromatina solamente se observan cuando la célula no se está dividiendo. Si la célula no se está dividiendo, un extremo de la cromatina se va a enrollar de esta manera. Se va a enrollar así y está haciendo como una especie de ovillo. No sé si lo notan, es como un ovillo de hilo que recibe el nombre de nucleolo. Por ese motivo se dice que el nucleolo está formado por el ROM. ¿Qué significa ROM? Región organizadora de nucleolos. ¿Y a partir de qué se forma el ROM? A partir de la cromatina. ¿Cuál es la función que tiene el nucleolo? Tiene básicamente dos funciones. La primera, sintetiza o forma el ARN ribosomal. Y la segunda función, forma las subunidades de los ribosomas. ¿Se acuerdan que el ribosoma tenía subunidad menor y subunidad mayor? Bueno, estas se forman aquí, en el nucleolo. Esto se observa en una célula que no se está dividiendo. Pero al momento que la célula empieza a dividirse, esta fibra de cromatina, es decir, este hilo delgado, se enrolla por el otro extremo. De esta manera, se enrolla o se condensa, formando unas estructuras como la que estoy haciendo, que tienen la forma parecida a una X. A esto se le llama cromosoma. Y entonces, cuando se forma el cromosoma, el nucleolo se va a desenrollar. Y por ese motivo, durante la división celular, se ve como que el nucleolo hubiera desaparecido. Y es que desaparece debido a que se forman los cromosomas. Al terminar la división celular, el cromosoma se ve que ha desaparecido. ¿Por qué? Porque al terminar la división, el cromosoma se desenrolla para formar nucleolo. Interesante, ¿no? Y finalmente, como el núcleo contiene el ADN, este núcleo va a dirigir todo el funcionamiento celular. Esto significa que dirige en qué momento la célula se alimenta, en qué momento produce energía, se reproduce o incluso cuando la célula va a morir.